la cápsula anterior, en la cual analizamos la demodulación de banda lateral única con básicamente la misma estructura de receptor de demodulador que se utiliza en el caso de banda lateral doble, quedó planteado como un tópico un poquito más avanzado de mayor detalle, el análisis de la recepción de banda lateral única cuando las portadoras no son coherentes, caso que ya hemos analizado en el caso de banda lateral doble, en el cual vimos que la demodulación con portadoras no coherentes genera un cero de cuadratura, puede destruir la señal de banda lateral doble. Y la forma de compensarlo, de permitir una recuperación adecuada, es mediante el loop de costas. Queremos hacer un pequeño análisis ahora equivalente y similar, análisis de señales en banda lateral única para el caso de demodulación con desfase de portadoras. Entonces, analicemos nuevamente ese caso. Entonces, analicemos el caso en que el oscilador local del receptor BLU tiene un desfase phi con respecto al oscilador del transmisor, ¿sí? Y aquí consideremos que la señal de salida, vamos a poner aquí un pequeño nombre, vamos a hablar de V sub 0 de t, y aquí vamos a hablar de V de t, justo al revés, vamos a hablar de V de t acá y de V sub 0 de t en la salida, en forma análoga a la nomenclatura que utilizamos en banda lateral doble. Entonces, la señal V de t, la salida del mezclador, V de t, va a ser igual a la señal recibida. Tal vez lo mejor que podemos hacer es copiar y pegar el esquemático anterior. Va a ser igual a la señal de salida, la señal recibida multiplicada por AC coseno de 2pi fc t más phi, y vamos a asumir que aquí hay un AC' y hay un ángulo phi en el receptor. Y si desarrollamos esto, bueno, esto es igual a AC' m de t coseno de 2pi fct, esta es la señal transmitida, multiplicada ahora por coseno de 2pi fct más phi.
menos AC prima M tongo de t seno de 2pi fct coseno de 2pi fct más phi. Vale decir, la señal de banda lateral única, ¿no es cierto?, que tiene una componente m coseno y m tongo seno, ahora la estamos demodulando respectivamente con un coseno que está corrido en phi. Entonces, haciendo la trigonometría, obtenemos que esto es igual a, voy a hacer un poquito de espacio, llevar esto un poquito hacia arriba, ahí está. Esto es igual a AC por AC' medios, m de t, multiplicado por coseno de menos phi, más coseno de 4pi fct, la suma y la diferencia, 4pi fct más phi, menos AC' medios, m tongo de t seno de menos phi, más seno de 4pi fct más phi. Ahora, esta señal V es esta señal que tenemos acá y por lo tanto ahora lo que corresponde es alimentarla al filtro pasabajo y aquí lo que podemos hacer es cambiarle de color al filtro. Por ejemplo, podemos usar rosado y de esa forma el rosado lo que elimina es esta señal de acá, esta señal y esta señal, ¿sí? Aquí básicamente esto es LPF y aquí es LPF, los eliminan. Y con eso obtenemos la señal V sub 0, así. V sub 0 de t es igual a AC medios multiplicado por m de t coseno de phi más m tongo de t seno de phi. Entonces, uno mira esto y dice, en realidad no me dice mucho. Básicamente tenemos la señal modulante y la transformada de Hilbert. Una se multiplica por un coseno que puede a veces ser 0 justo cuando el seno es 1, o al revés, cuando el coseno es 1, esta vale lo que es y esta se anula. No es muy claro qué hacer. Entonces, una buena idea es, veamos este resultado en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. Entonces tenemos V0 de F es igual a AC' medios multiplicado por M de F multiplicado por coseno de phi menos J signo de F seno de phi. ¿Sí? Y ahora sí, hay algo más de información, porque esto lo podemos dividir entre AC' medios MDF, o sea, es la señal original modulante con un factor de escala, por E a la menos J phi, cuando la frecuencia
es positiva y es AC partido por 2 M de F E a la J phi cuando la frecuencia es negativa. Entonces lo que está ocurriendo acá, y esto es lo que vemos en esta expresión, es que el error de fase phi en la portadora, en el oscilador local del receptor, resulta en una distorsión de fase. Esto es una distorsión de fase causada por el error de portadora, el error de fase del oscilador local del receptor. Ahora, este error de fase, la distorsión de fase, tiene una propiedad intelectual, tiene una propiedad interesante. No es grave para señales de audio, para señales de voz humana, y esto suena como voz de Pato Donald. Si uno sintéticamente en el computador toma una señal de audio y le aplica esta distorsión, este modelo de distorsión de fase que acabamos de encontrar, uno reproduce ese lenguaje hablado y es una voz de Pato Donald. Pero es inaceptable para música porque, por supuesto, digamos, genera una distorsión inaceptable en el espectro de fase de las señales de los instrumentos musicales. Ahora, ¿cómo compensar esto? Es otra pregunta. El receptor de costas no funciona así tal cual, como lo vimos para banda lateral doble, pero hay otras técnicas que permiten corregir el corrimiento de frecuencia, el corrimiento de fase entre portadoras de transmisor y receptor para el caso de banda lateral.